Hola, soy Karime Abdo, psicóloga y orientadora laboral de la Municipalidad de Concón. Hola, soy Javiera Cáceres, psicóloga y orientadora laboral de la Municipalidad de Quintero. En la siguiente cápsula te voy a enseñar cómo tener una entrevista laboral exitosa. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Es una conversación entre un entrevistador, en este caso el empleador o jefe, y un entrevistado que sería el candidato al puesto de trabajo. Es parte del proceso de incorporación de personas en una empresa, que sería la selección del personal, en que se analizan las características técnicas, habilidades y experiencia laboral. Los pasos a seguir en una entrevista laboral. En primer lugar, se debe analizar el empleo al que se postula. Investigar la empresa. Se debe investigar la misión y la visión de la empresa, para así estar claros a la hora que nos pregunten sobre esta misma. Asegurarse de cumplir con los requisitos, que en este caso podría ser años de experiencia, contar con la edad suficiente con la que se está requiriendo o algunas otras competencias que nos están pidiendo. Preparar posibles preguntas comunes, que en este caso las que más se repiten pueden ser temas de motivaciones, cómo nos vemos en 5 años más o cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Preocuparnos de llevar toda la documentación posible, en este caso siempre llevar una copia de currículum vitae, copia de cédula de identidad, papel de antecedentes o otros documentos que nos estén pidiendo. Preocuparnos siempre de llegar por lo menos 10 minutos antes a la entrevista laboral. Y finalmente, una de las cosas también no menos importante, vestir apropiadamente a la entrevista. ¿Cómo debemos prepararnos para enfrentar una entrevista laboral? En primer lugar, repasar currículum, historia escolar, técnica, cursos y estudios extras y experiencia laboral que tengamos en nuestro currículum vitae. Repasar la historia personal, familiar y social. Trate siempre de dar una buena impresión. Prepare posibles preguntas y respuestas respecto a sí mismo, sus motivaciones y experiencia laboral. Y finalmente, siempre esté preparado para que le pregunten sobre sus fortalezas y debilidades para el trabajo al que postula. La comunicación no verbal en una entrevista laboral. Estas son algunas recomendaciones. Escucha atentamente las preguntas del entrevistador. Deja que el entrevistador dirija la entrevista. No tutees a no ser que te digan que lo hagas. Mira cómo te saluda el entrevistador y sigue el lenguaje que utiliza. Algunos aspectos que puedes considerar. Mantén el contacto visual. Transmite una buena sonrisa y procura tener una postura corporal erguida y manteniendo toda tu atención en el entrevistador, que en este caso puede ser el jefe que te va a contratar o puede ser también un psicólogo laboral en un proceso de selección de personal. El contacto visual, la sonrisa y la postura corporal son algunas de las claves que te ayudarán a expresar lo mejor de ti en tu próxima entrevista. Presentación personal en mujeres. Usar un traje sobrio. El maquillaje debe ser suave. Uñas limpias. Evite uñas demasiado largas y si están pintadas, cuide que estén en buen estado. Perfumes suaves. Pelo limpio y sin peinados llamativos. Cartera en buen estado. Aros y anillos de tamaño moderado. Presentación personal en hombres. Traje sobrio. Puños y cuellos de camisa en buen estado. En caso de usar corbata, que sea de colores sobrios. Pelo limpio y peinado. Si usa barba o bigote, debe estar limpio y peinado. Uñas cortas y limpias. Zapatos en buen estado. Y por último, evite el uso de accesorios como anillos, pulseras, cadenas u otro. Lo que no hay que hacer en una entrevista de trabajo. No debemos llegar tarde. No debes presentarte mal vestido o sin arreglar. No haber preparado entrevista laboral. Ir acompañado. Provocar interrupciones. Mostrar nervios, ansiedad o estrés. No debes estar pendiente del tiempo. No debes mostrar dejana, desprecio o pesimismo. Por ningún motivo ser descortés, mentir. Y por último, no debes centrarte en el tema económico, a no ser que te lo consulte el entrevistador. Antes, durante y después de la entrevista. Puntos claves antes de la entrevista.
preparación, puntualidad, documentación, revisión curricular, presentación personal y contacto para que se genere la entrevista. Durante la entrevista, hay 5 preguntas claves que siempre se repiten en las entrevistas laborales. ¿Cuál es tu motivación por el cargo? ¿Cuál es tu experiencia laboral? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuál es tu expectativa de renta? Después de la entrevista, la preparación previa, la claridad en tu motivación, la experiencia laboral y fortalezas son algunas claves que te permitirán obtener mejores resultados en tu entrevista laboral. Es por esto que es importante que puedas ir repasando las preguntas posibles que siempre te harán en una entrevista laboral. Y finalmente, cerrando el tema de la entrevista laboral, los tips para lograr una exitosa entrevista de trabajo es la presentación personal adecuada, la puntualidad, llevar siempre una copia del currículum, tener nuestro celular apagado, utilizar un lenguaje apropiado, siempre estar informado de la empresa y el cargo, tener conocimiento personal de tus virtudes y defectos y siempre dar en tus respuestas sinceras y no mentir en tu información personal. Test psicolaborales. ¿Qué son los test psicolaborales? Miden rasgos de personalidad, competencias profesionales, habilidades psicotécnicas y habilidades cognitivas. Es importante que el candidato entienda que el entrevistador le da mayor importancia a lo que sucede en la entrevista a lo que puede arrojar los tests. Estos generalmente no son los responsables de que no consigas un trabajo. Tips para afrontarlos. No preparar la evaluación. Es importante que no ingreses a páginas de internet a buscar información sobre los tests, porque para cada cargo se esperan respuestas distintas. Se requiere que una persona que postula un cargo de gerente, por ejemplo, responda o vea cosas distintas que quien busca el cargo de ingeniero de procesos o de analista. La noche antes de la entrevista descansa y duerme bien. Si no entendiste algo de la consigna que el entrevistador te dio, pregunta antes de comenzar. Si hay alguna pregunta que no conozcas, pasa a la siguiente. Una vez que hayas terminado el ejercicio, puedes volver a la que dejaste sin contestar. No te angusties si no alcanzaste a responder todas las preguntas en alguna prueba. Generalmente, el tiempo que se da es menor al que se necesita. Con esto se mide trabajo a presión y tolerancia a la frustración, entre otras. Evita comenzar una prueba con frases como «Soy pésimo dibujando», «Estas pruebas no son para mí», o «¿Para qué sirve esto?», entre otras. Las pruebas psicológicas no lo son todo, simplemente corresponden a un complemento de la entrevista laboral. Enfrenta las pruebas con tranquilidad, no las sobrevalores. Responde siempre de manera sincera, sin tanto cuestionamiento. Muchas veces los candidatos al final de la prueba quieren saber qué contestaron mal y si se les puede orientar. Intenta nunca hacer esto, ya que en los tests no hay respuestas buenas ni malas, solo características deseables o no para el cargo cual. Eso ha sido todo por la cápsula de hoy. Muchas gracias y espero nos puedas seguir acompañando en una próxima cápsula con herramientas para enfrentar de una mejor manera el mundo laboral.